Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Aldo, gracias a ti por invitarme. Qué bueno que estás aquí. Bueno, antes que nada, preséntate para la gente que no te conoce, que te va a conocer. Claro que sí, ¿cómo están todos? Yo soy Génesis, soy licenciada en fisioterapia, estudié en la UVM y tengo una maestría de fisioterapia neurológica por la Facultad de Cardenal Herrera en Madrid. Súper. Oye, y fíjate, ahorita para empezar con mi primera pregunta sería preguntarte, pues, ¿quién es Génesis? Para empezar. Bueno, pues mira, todo empezó ya hace tiempo, en la prepa, la verdad estuvo muy chistoso porque yo estaba estudiando y típico de que ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Ay, pues no sé, yo decía, no quiero nada de matemáticas, nada más, no me metan en nada de matemáticas porque, ay, no, yo soy malísima en eso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y qué? Y luego decía doctora, pero la verdad es de que la sangre, ay, me desmayo. Ajá. Entonces yo estaba así como que, bueno, ¿qué será así como que lo ideal para mí? Y así, ¿no? Estuve en la prepa y en una de esas, no sé por qué falté, pero mi mamá me dijo, no, pues acompáñame, tu abuelito está malo del hombro, entonces acompáñame porque lo vamos a dejar a una rehabilitación. Ah, pues está bien, yo dije, sí, te acompaño. Entonces pasamos por mi abuelito, total, llegamos al lugar y haz de cuenta que nada más abrieron la puerta y así como unas estrellas así en mis ojos. Y yo, qué padre, yo, ¿qué es esto? Estaba para caminar, para hacer ejercicio de brazo, de pierna y todo eso, ¿no? Entonces yo así de que me quedé callada y yo en ese entonces pues ya veía mucho lo que es el Teletón, todo eso, pero típico, ¿no? Yo pensaba que era gente voluntaria, Okay. que hacía rehabilitaciones, pues es que no conocía nada de esto, o sea, para mí era... Nuevo. Pero me encantaba el Teletón, yo lo veía, yo decía, qué padre, yo quiero ser voluntaria, según yo, ¿no? Ajá. Entonces yo entré y luego me fui a la recepción ahí a donde llevamos a mi abuelito y le digo a la recepción, señorita, ¿qué tengo que hacer para trabajar aquí o para hacer lo que ustedes hacen? Y ya me platicó, no, mira, pues tienes que estudiar licenciatura en fisioterapia, bla, bla, bla. Ajá. En ese entonces solamente había una universidad. Ah, perfecto. Y ahí con mi mamá le dije, ya sé que voy a estudiar. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, pues fisioterapia, yo quiero hacer esto. Y mi mamá, ay, no, ¿cómo? ¿De qué tan rápido? Y yo, sí. Le dije, solamente quiero estudiar eso. Y así empecé, mis papás fueron a preguntar informes y todo eso. Y yo desde ese día supe que me quería dedicar a fisioterapia. Y no busqué ninguna otra carrera. Ninguna, nada más abrí, entré, dije, quiero esto y así está. Y no me arrepiento, y ni me voy a arrepentir, es lo que más me encanta. Wow, entonces, ¿siempre has tenido como que esa intención o esas ganas de ayudar? Siempre. Te comento, yo veía, ahorita aún lo veo, pero poco, el Teletón. Ajá. Y yo veía siempre, y pues en llorar, qué padre que el niño ya de estar sentado ya camina, y qué padre, yo quiero hacer eso, pero en realidad, y de hecho, en su momento cuando yo me metí a la carrera, la fisioterapia no estaba desarrollada, o sea, la gente pensaba pues que eso no era una carrera, y realmente ya cuando te metes a la carrera y todo, dices, qué importante conocer todo, o sea, todo lo que implica y lo que abarca la fisioterapia, en todo lo que te puede brindar a tu vida desde un recién nacido hasta una persona geriátrica. Uh-huh. Y creo que eso no lo sabes hasta que ya estás dentro y sí, claro, porque yo decía, ay, qué padre, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y veía al niño, pero no es un niño, es desde un niño, un accidente, un paciente en cama, un geriátrico, todo. Entonces, eso está muy padre y yo ya, de hecho, lo más gracioso fue que cuando yo me metí a la facultad, solamente una carrera, o sea, una generación estaba graduada de fisioterapia. O sea, imagínate, sí. una generación. Todo lo demás, me decían, es técnico. O sea, tú te metes a la prepa y son dos años y sales como técnico, ¿no? Uh-huh. Pero la licenciatura de 5 años apenas estaba desarrollándose. Entonces, prácticamente era nuevo. Ahorita, realmente, ya la gente le da ese valor y esa importancia a la fisioterapia que antes no se daba. Y se agradece, la verdad, porque un fisioterapeuta es igual de importante que un doctor, que un dentista, ¿verdad? Y la gente ya lo está tomando, pues como una manera preventiva y también un poco de valor hacia, ok, no es mi abuelita, no está en cama porque pues ya es mi abuelita y porque ya está grande, no, es porque tengo que acudir con un fisioterapeuta que puede ayudarle.
¿Sí me explico? A sacar sus capacidades, a sacar su independencia, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, pues así fue como empecé yo a dedicarme a la fisioterapia, ¿no? Por mi abuelito. Oye, pues mira, qué interesante. Ahorita que mencionaste algo, me vino a la mente, o sea, ¿nunca experimentaste como que resistencia de alguna parte de que tu familia por el tema de que era nueva, de que a lo mejor... Pues fíjate que la única resistencia fue el dinero. Porque como, bueno, aquí yo me fui, primero fue de que, bueno, voy a investigar en las facultades que son privadas. Ok, dijimos, bueno, solamente en esta facultad está, ¿no? Uh-huh. Entonces mi mamá así como que, no, es que la mensualidad y no sé qué. Entonces fue de que, bueno, vamos a buscar una pública. Ninguna. Y mi papá así como que, pues bueno. Y yo, pero es que no quiero nada más. Okay. No quiero nada más. Y mi papá así como que, pues bueno, vamos a persignarnos. Mi papá así cada mensualidad era de que, ya falta una menos. Ya falta una menos, ya falta. Eso fue lo único. Pero todo lo demás, o sea, mi papá me dijo, si tú crees y confías en esto y te gusta, adelante. Entonces, hasta eso, o sea, todos me dieron la aprobación y realmente ni la pregunté. Y yo dije, yo quiero esto y punto. Okay. Sí. Bueno, y por ejemplo, cuando empezaste con el mundo de la rehabilitación y todo esto, te diste cuenta que realmente había muchísima población que realmente necesitaba como cuidados, no nada más con el tema de la edad, ¿no? Claro, sí, es bien importante eso. O sea, fíjate que bueno, te comento un poquito. Yo estaba en cuarto semestre, ¿no? Y entonces yo estaba así, pues, en mis clases y todo. Y mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Tu bisabuela quiere rehabilitación física. Entonces esa va a ser tu primer paciente y te van a pagar. Yeah. Y yo así como, ¿cómo? ¿Mi bisabuela? Sí. Y a lo que voy es que de ahí me fui creciendo, pero es precisamente eso, ¿no? Bueno, es mi bisabuela, pues lo ocupa. Y después, oye, Génesis, una amiga de tu bisabuela también ocupa. Y luego de la familia de la amiga de mi bisabuela, oye, no sé, un primo. Entonces yo decía, ¿y el primo qué tiene? O sea, si no es no, pues es que tuvo un accidente. Y entonces ahí yo me empecé a mover y te das cuenta de que, ok, este fue un accidente, y luego te das cuenta de que, bueno, fue porque, no sé, sobreuso, estuvo mucho tiempo en una empresa y siempre estaba levantando los brazos porque era su trabajo y entonces le duele mucho la espalda. Entonces ahí te vas dando cuenta de que no solo es mi bisabuela, o sea, es la familia, ahí se va una cadenita y cada quien tiene pues diferentes necesidades y pues ahora sí que la fisioterapia puede entrar de muchas maneras posibles, no solo en un paciente geriátrico. Como te comento, hay gente que me dice, ¿sabes qué? Trabajé en una empresa y todo el tiempo estaba levantando los brazos para poner algo y regresando. Incluso también me llegó un paciente que me decía, es que uso como un tipo casco de protección y hago esto con mi cuello para bajarme el casco, o sea, hago como ese latigazo. Sí, porque me da flojera agarrarme la mano y bajármelo, o sea, agarrarla con la mano y bajármelo, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo le decía, ¿y cuántas veces haces ese movimiento? Pues lo hago 10 veces al día, todos los días. Pues, o sea, sí me explico. Ahí es donde empieza a desenvolverse toda la problemática en cada uno de nosotros por el día a día, el trabajo, etcétera. Wow, sí, cierto. Entonces, por ejemplo, podemos empezar o no tener alguna dificultad a lo mejor en el tema de nuestro cuerpo o cómo nos desplazamos o todo, pero lo que es la cotidianidad te puede llevar a realmente a necesitar algo. Totalmente, sí, totalmente. Por ejemplo, nosotros los fisios, pues, hacemos muchos sobreesfuerzos de todo tipo, ¿no? Llegas y el paciente en cama y ok, vamos a pararlo. ¿Ok? Sí, entonces el paciente, incluso la semana pasada me tocó, que le digo, ¿cuánto tiempo tiene sin pararse? 6 meses. Okay. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y a ver, llevo a otra licenciada, sobre las rodillas, yo la agarro de acá, vámonos, 1, 2, 3. Y entonces, por ejemplo, mi día a día, llega un momento donde digo, oye, me duele la espalda. Sí. Sí, me duele la espalda. O por ejemplo, que damos masajes descontracturantes, oye, me duelen mis dedos, me duelen mis manos. Y es mi día a día. Okay. Me explico. O sea, es mi día a día y a pesar de que yo doy terapia, yo también necesito terapia. O sea, a lo que me refiero es que un gesto de cualquier tipo que hacemos día a día nos puede llevar a requerir fisioterapia y no necesariamente ante una discapacidad, sino como te digo, ante un sobreuso, una sobrecarga muscular. Sí, por ejemplo, los dentistas que tienen todo el día así y luego de repente, ¡ay, ya no aguanto el hombro!
Y no es un accidente, no es una discapacidad, pero sí se ocupa fisioterapia. Claro. ¿Me explico? Sí, ahorita mencionabas a 2 licenciadas y yo me acuerdo que tú me dijiste aquí, Chuy no me dejará mentir que estará presente detrás de cámaras, tienen una clínica de rehabilitación, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo iniciaron eso? Cuéntame. Pues bueno, mira, ya te platiqué un poquito de lo de mi bisabuela, ¿no? Entonces yo de ahí me agarré con la familia y luego con la conocida de mi bisabuela. Y entonces se fue una cadenita, gracias a Dios. Yo desde que estoy en la facultad yo empecé a trabajar. Okay. Entonces, también porque mi papá sí llegó un momento donde, pues trabaja si quieres dinero, ¿no? Entonces yo de que no, y es que nadie en la facultad todavía trabaja y que no, me dijo, o sea, si quieres, pues la mensualidad ya cuesta, entonces si quieres tus lujos, pues ya empieza a trabajar, ¿no? Y te comento, empecé así a trabajar y se fue desencadenando, entonces yo me convertí en una fisioterapeuta a domicilio. Okay. ¿De acuerdo? Entonces ya empecé yo a domicilio y así, obviamente los que son a domicilio saben que es algo muy demandante porque es, pues llevas camilla, llevas tus aparatos, llevas cosas para hacer ejercicio. Sí. Entonces, oye, córrele, manéjale, baja todo, sube todo, da la terapia, ve a la otra rehabilitación, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, llegó un momento, te digo, que me costó unos 4 o 5 años, donde decía, y fue en esto donde yo le platicaba a Chuy, es que ya estoy muy cansada y no me da el tiempo y quiero abarcar todos los pacientes y no me da el espacio, ¿no? Entonces, pues él me decía, pues abre tu clínica. Y yo, ¿cómo crees que voy a abrir mi clínica? O sea, y así de que, yo, así, pues uno por su miedo, luego empieza así que, no, o sea, ¿cómo crees? O sea, y más porque uno... yo estaba acostumbrada como solamente a mi mano de obra, ¿no? Entonces yo gastaba, lo único que gastaba era en gasolina. Entonces yo estaba contenta, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a abrir mi clínica? Y me decía, ábrela, o sea, y empieza a enviar tus pacientes que no te caben en domicilio a la clínica. Me dice, y entonces tienes tu trabajo en clínica y vas a tener tu trabajo a domicilio. O sea, como ábrete, expándete, ¿no? Yeah. Y yo de que no, ¿cómo crees? Y que no sé qué. Ajá. Entonces... Luego él me dice, él ya estaba en una empresa aquí y todo, y me dice, pues si quieres yo me asocio contigo. Yeah. Yo entro contigo, yo te ayudo. Uh-huh. Y entonces yo fue como que, bueno, ya entre 2, yo empecé así a dividir todo, yo como que, ok, ya me cuadra más o menos. Uh-huh. Y me dice, o sea, de que pues, si quieres nos hacemos socios. Y en ese momento, bueno, ahorita ya tenemos 3 años, en ese momento teníamos meses, o sea, bien poquito, ¿no? Sí. Y típico en los comentarios de que no, ¿cómo te vas a asociar con tu novio? Y que no sé qué, bla, bla, bla. Ah, no, hombre, que mi novio me dice que diga a la gente lo que quiera. No, si tú, o sea, y él me dijo, si tú confías en esto, yo confío en ti, tú eres buena, vamos a abrirlo. Y me dice, y me salgo de trabajar y dejo todo, o sea, y le invierto el dinero. Y yo, algo que yo se lo agradezco mucho porque él confía en mí con los ojos cerrados. Okay. Y es muy difícil que a veces alguien te apoye en tus sueños, y más porque no era un peso, o sea, era todo, tú sabes, ¿no? Todo lo que se le invierte. Uh-huh. Entonces yo fue de que, ay, bueno, está bien, ¿no? Vamos a animarnos, y empezamos con un lugar, pues, bien, un lugar pequeño, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho porque empezamos y llegó la licenciada, y vamos a contratar a una licenciada y que no sé qué. Y yo así como que, bueno, ¿y va a estar ahí? ¿Y qué? ¿Llega el primer paciente? ¿O cómo es? O sea, va a tocar la puerta. Y yo, ¿y si está todo el día sentada? y o sea, y me dicen de que pues es que así es en todos los negocios. O sea, sí. Tienes que empezar por algo. Pero a mí se me decía como que la licenciada así iba a llegar y de que, ¿y ahora qué, no? O sea, de eso, pues... te da miedo todo, ¿no? Claro. Te da miedo abrirlo, te da miedo si va a llegar gente, si no va a llegar gente. Uh-huh. Empiezas con ese miedo, entonces dije, bueno, vamos a abrirlo, sí. Y vamos a empezar. Claro. Y ya, te digo, empezamos con un lugar pequeño y empezamos con una licenciada y pues el horario de la mañana. Yo seguía con mi trabajo a domicilio porque ese nunca lo solté, ese nunca lo... y es fecha que no lo dejo. Okay. Entonces... Poco a poco, ya sabes, oye, ya nada más no se ocupa una, se ocupan 2. No, y yo otra vez, no, ¿cómo crees? Y que no sé qué. Se ocupan, me decía mi novio, se ocupan 2. Porque piden el horario de la noche, piden el horario de la tarde. Yeah. Ay, bueno, está bien. Entonces ya empezó, y así empezamos, poco a poco. Uh-huh. Y
Ahorita con la clínica ya tenemos 2 años. Ok. No estamos en el mismo lugar porque empezamos en un lugar más pequeño y pues gracias a todos los que han confiado en nosotros nos pudimos cambiar. Han ido creciendo. Exactamente. Ok. Hemos ido creciendo y se ha dado todo gracias a Dios. Qué bueno. Oye, y en este camino de del fisioterapeuta, de la rehabilitación, de ayudar a la gente en el tema de la discapacidad, por ejemplo, yo lo viví en carne propia, yo tengo discapacidad, pues, de motriz, mis piernas. Yo tuve terapia desde los 6 meses hasta los 19, 18 años, y yo puedo decir como que sí fue una parte bien importante de mi rehabilitación para estar ahorita donde yo estoy. Claro. Y la verdad es que yo tengo siempre como mucho respeto hacia los terapeutas que han tocado acerca de mi vida. ¿Cómo dirías tú, por ejemplo, o me puedes recalcar tú desde el punto de vista de tu expertise la importancia de la rehabilitación física para las personas con discapacidad? Porque muchas veces hay mamás o hay familias que tienen alguna situación con su hijo o con algún familiar, pero no saben o no... Sí. No sé, algo que digas tú, ¿por qué es importante la rehabilitación? Sí, mira, algo que es importante mencionar y que yo he escuchado en el entorno es que me dicen, ay, pues es que no lleva rehabilitación porque ya tiene discapacidad. ¿Para qué? Okay. Y lo tienen al niño o a la persona porque incluso puede ser por un accidente, ya puede ser alguien grande, o sea, no, obviamente la discapacidad no tiene edad, pero a lo que me refiero es como que les digo, ¿y va un fisioterapeuta? O sea, que me platican, ¿no? Pacientes de familiares o cosas así, ¿no? Sí. O incluso amigos, de que, no, pues es que ya para qué, porque no se puede levantar. O sea, ya para qué le contrató un fisioterapeuta. Sí. No se puede levantar o no puede caminar, ya para qué. Y ahí es cuando, obviamente a veces no me gusta meterme, pero a veces sí me quiero pelear de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes decir que incluso, o sea, yo les digo, pues por eso mismo necesitan un fisioterapeuta? Justamente por esta razón, ahora, más que en cualquier otra situación que no puede caminar el paciente o esta persona, sí, necesita rehabilitación, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante hacer un poquito de conciencia en las personas que si tenemos algún familiar o algún conocido, siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo de independencia que ganar en cada uno de nuestros pacientes. Ajá. Entonces, pues que se queden con eso, ¿no? De que la fisioterapia siempre se va a necesitar. Oye, entonces me decías de la importancia de la rehabilitación para las personas, ¿qué más? O sea, sí. ¿termina de explayarte? Sí. Bueno, te comentaba, entonces luego conocidos, amigos, etcétera, luego me dicen, oye, Génesis, es que fíjate que tengo un conocido, ¿no? El amigo de un amigo. ¿Sí? Sí, de que no sé, él le dio un evento cerebrovascular y pues ya está en cama, pero pues... yo digo, pues ya para qué rehabilitación si está en cama, ¿no? Ya para qué en rehabilitación si está en silla de ruedas. Y entonces, o sea, ahí es cuando yo digo, ay, la importancia de que la gente sepa todo lo que se puede ganar en la rehabilitación, ¿no? Exacto. Entonces luego yo les digo, no, o sea, con más razón deberían de requerir fisioterapia. Y es todo porque, o sea, hasta un paciente en cama no es ya está en cama, ¿ya para qué? No, o sea, es un paciente en cama que puede tener muchas consecuencias se pueden ver si no se atiende en cama. Por ejemplo, un paciente en cama bien cuidado, me pasa mucho porque yo doy terapias en casas de asilos. Y entonces me pasa mucho que yo fui con una paciente, que esa paciente me tiene desde hace años. Entonces es una paciente en cama, pero es una de las pacientes mejor cuidadas. O sea, que tú puedes ver que dices tú, esta paciente está súper bien cuidada, no tiene ni una úlcera. Todas sus articulaciones se mueven perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Luego me dicen, oye, hay otra paciente en cama que me gustaría que vieras, pero ella ya tiene mucho tiempo. ¿Qué pasa? Llego, no, la paciente con úlceras durísima. Entonces, ¿qué pasa? Tú notas la diferencia de que no porque esté en cama el paciente se debe de descuidar. Es lo que yo les digo. Imagínate que tú seas el paciente y estés en cama 5 horas sin mover tu rodilla, 5 horas sin mover tu codo, 5 horas sin mover tu hombro, incluso tu cuello. ¿Cómo vas a estar? Yeah. El paciente se siente dolorido, aunque a veces no lo pueda expresar. Se siente dolorido, el paciente empieza a generar una rigidez muscular y articular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son los pacientes que luego me dicen, es que le quiero cambiar el pañal y está durísimo, no me deja. Pues sí, ¿lo mueves? ¿Le mueves las piernas? No.
Entonces, es por eso que yo siempre les digo, incluso aunque esté en cama, el paciente tiene que tener una calidad de vida. Y no hay que pensar por el paciente, o sea, a lo que me refiero es que no hay que tomar decisiones por él, o sea, ya está en cama, no ocupa. El paciente tiene derecho a recibir una buena calidad de vida, esté en las situaciones en las que se encuentre. Yeah. E igual, está en cama, puede llegar a sentarse, puede llegar a pararse, pero si no llega un profesional, no le estás dando la oportunidad. Si no haces más de nada más dejarlo en la cama. Pues claro, no, pues obviamente no vas a ver cambios, no vas a ver cambios. Y a veces me dice el familiar, ¿no? Pues es que yo lo muevo así y el paciente, o sea, a veces está dormido o a veces, entonces yo les digo, pues ¿cómo quieres que el paciente haga fuerza y se pare si no tú lo estás moviendo? Yeah. A ver, oye, vamos a hacer este ejercicio, tú lo empiezas y yo te ayudo. Entonces es la cooperación. No, claro. No es nada más de, bueno, yo me pongo, tú me estiras y ya. Depende de cada paciente. Claro, hay pacientes geriátricos que tienen 96 años, ya están en cama, a veces ya está la mayoría del tiempo dormidos. No le puedo decir, oye, a ver, órale, ¿verdad? No. Pero un paciente joven que tiene mucho que recuperar, que está consciente, que te puede expresar, que puede hablar, claro que te puede, claro que puede ser una muy buena mancuerna, porque ¿sabes qué? Yo como fisioterapeuta te voy a fortalecer piernas. Entonces, a ver, ¿qué te parece? Tú empiezas a mover tu pierna y yo te apoyo. Y entonces el paciente empieza la primera sesión, ¿sabes qué? Es que no puedo, no aguanto. Ok, yo te ayudo. Y la tercera semana ya lo ves y ya te inicia el movimiento y ya te dobla la rodilla. Que a lo mejor no te lo hacía en la primera sesión, pero ¿por qué? Porque estuvimos, tú puedes, dale, flexiona la rodilla, flexiónala, te ayudo, hasta que, ay, oye, ya me salió. Y entonces esa flexión de rodilla a lo mejor nos puede ayudar para que él se sienta al borde de cama. Yeah. Y a lo mejor después que él se pare. Entonces es todo un proceso muy, te digo, cada paciente tiene sus características, pero es un proceso lento pero seguro. Lento pero seguro. Exactamente. Y siempre buscando mejorar, ¿verdad? Siempre. Todos los pacientes tienen diferentes capacidades, pero se trata de explotar las mayores capacidades de cada quien. Súper. Ahorita decías o mencionabas como que había lados positivos, o sea, como que muchas cosas que lograr para cuando tú te rehabilitas. Sí. ¿Cuáles son como esas ventajas? Cuando uno recibe la rehabilitación, ¿cuáles son las ventajas que se pueden lograr? Uy, pues muchísimas. Mira, en un paciente en cama te puedo decir que de plano lo que le va a ayudar es en la digestión. Okay. Es en ir al baño. Okay. Tengo pacientes en cama que me decían, es que incluso tengo una paciente que me dice, o sea, llegas tú y voy al baño. O sea, llegas tú, haces la rehabilitación, ¿verdad? Y voy al baño. ¿Por qué? Porque me levantas, porque me sientas, porque me paras, porque me pones a girar, me pones a... Entonces empieza la digestión. Me dice, cuando no vienes, pues a veces pues estoy en mi trabajo, entonces no me activo, ¿verdad? Hablando de una persona con discapacidad en este caso, que no tiene una digestión, o sea, tan... ¿Qué te podría decir? A lo mejor que está en silla de ruedas no es lo mismo que alguien que está de pie, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿te vas tú? Y voy al baño. Entonces me dice, es que, o sea, si no vienes ya sé que no voy a ir, porque tú me mueves, porque... Entonces, una de las cosas que te puedo decir que de cajón ayudan es en la digestión y aparte en poder ir al baño. Esa es una. Y aparte todos los beneficios que tiene la fisioterapia y la rehabilitación en cuanto a ejercicio, ayudan al riego sanguíneo, ayuda a te mejora la autoestima. Okay. Eso es una parte súper importante. Ay, es que yo en cama me siento así. Oye, pero ¿qué pasa? Ya me paro, ya me siento. Oye, pues obviamente te va a aumentar tu autoestima y tu día a día, ¿me entiendes? O sea, vas a decir, ya puedo, ya no es lo mismo comer acostado que comer sentado. Entonces, te ayuda en tu autoestima, te ayuda en ir al baño, te ayuda en fortalecer... No, en muchísimas cosas, en todo lo que te puedas imaginar, aumentar flexibilidad, todo. Entonces va más allá, o sea, por lo que me doy cuenta, la fisioterapia entonces tiene como que toca puntos más allá de lo normalmente físico, o sea, sí, claro. Ayuda en lo mental, ayuda en todo lo demás. Sí, claro que sí. De hecho, tengo pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo pasé por esta discapacidad cuando tenía 20 años, ahorita tengo 28 años, pero desde que yo inicié terapia física, yo ya controlo mi abdomen, ya controlo mis piernas, ya controlo esto, entonces ya me pude meter a trabajar. Yeah. Entonces yo ya ser independiente, yo ya poder ganar otra vez mi dinero, yo ya poder, obviamente dices, me ayudó en mi día a día, me ayudó en sentirme mejor, me ayudó, es lo que decíamos, o sea, la importancia también de la fisioterapia es que te regresa tu independencia. A lo mejor no al 100%, obviamente todos los terapeutas quisiéramos regresarte así como que, ay, estás igualito como antes, ¿verdad?
lamentablemente a veces no se puede, pero sí sí podemos, si no es de la manera en la que te gustaría, adaptar de cierta manera para que tú regreses a tu día a día, ¿ok? O sea, a tu independencia. Por ejemplo, ¿sabes qué, Génesis? Es que a lo mejor, supongamos, ya no me contratan en todos los trabajos. Okay. O, ¿sabes qué? Voy al trabajo y no sé cómo pasarme a la taza del baño. Okay. Entonces, bueno, a lo mejor no te puedo decir, bueno, te paras, te giras, o sea, no te puedo decir lo mismo que a una persona que no tiene una discapacidad, o a lo mejor a cuando estabas antes de tu accidente, pero sí te puedo decir cómo hacerlo ahora, para que tú lo puedas lograr sin importar tu condición, ¿ok? Tu discapacidad. Ya. Súper bien. Y ahorita, por ejemplo, entonces, con las personas con discapacidad, Claro. Hago esta pregunta porque como quiera me llama la atención. Hay diferentes tipos de discapacidad. Está la discapacidad que es desde que naces y está la discapacidad adquirida, que es en base por algún accidente o algo así. ¿Existe desde el punto de vista alguna diferencia entre el tipo de rehabilitación que le darías a una persona con alguna discapacidad adquirida? Mira, todo depende mucho de cómo es, o sea, en cuanto a tú veas el paciente, ya sea congénita, ya sea cualquier tipo de discapacidad, sí, se evalúa el paciente físicamente, ¿ok? Entonces, ahí más que todo, lo que sí varía son los objetivos de cada quien, ¿ok? Haz de cuenta, tal vez, supongamos que alguna persona, tú me comentas que fue de nacimiento, sí, ¿ok? Pero después alguna persona puede presentarlo adquirido, ¿ok? Alguna caída. Entonces, a lo mejor físicamente puede presentar lo mismo. Obviamente sabemos, y como yo lo comentaba contigo hace un tiempo, no es lo mismo, con esto, nací con esto y esto lo estoy llevando y lo estoy desarrollando todo este tiempo. A decir, ¿sabes qué? Ayer tuve un accidente y lo adquirí, ¿verdad? Es diferente proceso en cuanto a tu duelo, en cuanto a tu estado de ánimo, es diferente. Pero los procesos de rehabilitación prácticamente son enfocados a lo mismo. Como te digo, todos tenemos diferentes objetivos, todos tenemos diferentes capacidades. Entonces, eso es lo que va a variar. Y cada terapia siempre va a ser individualizada. No puedo decirte, ay, bueno, tú hazlo que así, este pacientito va a ser igual. Pónganse juntos y van a hacer lo mismo. No. Tú a lo mejor vas a decir, yo domino la caminata, pero me caigo cuando pasa esto. Y a lo mejor el paciente me va a decir, ay, pues es que eso yo sí puedo, pero yo camino y me caigo. Entonces, va a variar mucho las capacidades y las necesidades de cada quien. Eso es lo que te puedo decir, que eso es lo que varía. Ya, hablando por ejemplo en personas con discapacidad, ¿cuáles son, qué tipo de discapacidades se pueden mejorar con la rehabilitación física? ¿Son todas o son algunas específicas? Me imagino que no son todas, ¿verdad? Bueno, realmente sí puede mejorar, o sea, de hecho, todas pueden ser vistas por un fisioterapeuta. Por ejemplo, en dado caso que tú me decías una discapacidad motriz, pues claro que se puede ver. Obviamente ya después entran otras cosas, por ejemplo, ¿sabes qué? En un accidente cerebrovascular, desde entonces no puedo, se llama afasia, ¿verdad? No puedo decir las palabras, o sea, el paciente te entiende, pero no puede expresarlas. Entonces, a lo mejor ahí ya no entra un fisioterapeuta, entra un foniatra. Entonces, más o menos me estoy haciendo un poquito de diferencia de que, nosotros los fisioterapeutas tratamos de abarcar lo físico, sensorial, lo sensitivo, etcétera. Pero, por ejemplo, ya cuando a veces llega un paciente con alguna discapacidad en cuanto al habla, yo normalmente ahí los doy. Hay terapeutas que sí están capacitados para diferentes ramas, como la estética, entonces sí hay, pero normalmente lo que se ve más es la física, ¿verdad? Motriz. Sí, la pregunta era porque yo no sabía, por ejemplo, si se limitaba realmente a nada más la motriz o si ustedes ven más. Sí, claro, sí, se puede, podemos abarcar de todo tipo y te digo, o sea, simplemente no tiene que ser una discapacidad como tal. O sea, a lo mejor, como te comentaba, el paciente no tiene una discapacidad como tal, pero pues se puede siempre trabajar. Ya. Hablando sobre esto que me estabas diciendo, y puede ser como relacionado a todo, depende, pero ¿cuáles son como los mayores desafíos o los desafíos
más comunes de la rehabilitación para una persona con discapacidad y cómo crees que pueden ser abordados desde el punto de vista de la persona con discapacidad y desde el punto de vista del rehabilitador o el terapeuta? Claro, mira, en cuanto, yo creo que el mayor, pues ahora sí que lo que vive una persona con discapacidad y de lo que me han dicho mis pacientes es las barreras arquitectónicas que puede haber aquí entonces, me pasaba mucho que me decía una paciente, oye, ¿sabes qué? Es que aquí la terapia lo hago muy bien, puedo hacer esto, pero luego salgo de mi casa y tengo ese escalón. ¿Cómo le hago? Yeah. Entonces, a veces lo que me funciona mucho es como, ok, está bien, eso puede ser a lo mejor un conflicto o a lo mejor una inquietud del paciente de decir, ¿sabes qué? Pues es que yo en la terapia en mi casa o en la clínica me sale todo bien, buscamos la manera, todo eso, pero salgo de mi casa y ahí está la primera barrera que tengo. Yeah. Salir de mi casa, imagínate qué importancia es eso, ¿no? O sea, de que no puedas salir de tu casa porque te sientes inseguro. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se hace mucho hincapié en la importancia de una fisioterapia a domicilio, porque entonces tú lo ves en la clínica y tú le puedes decir al paciente, mira, aquí está, supongamos que aquí está el escalón y vamos a practicarlo y esto y lo otro, pero ¿qué pasa? Al momento de estar en tu casa es, ok, aquí está el escalón, ¿cómo le vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, literalmente es, ok, vamos a hacerlo, vamos al escalón, ¿cómo le harías? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, eso te puedo decir que también incluso para el fisioterapeuta, o sea, yo a veces me pongo así como, ok, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Ok, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y si te agarras de aquí, y si no funciona, ok, regrésate, a ver, y si haces esto, y si haces lo otro, ok, esto ya funcionó, y me dicen, ya salgo de mi casa como si nada porque tú me enseñaste a bajar el escalón, pero no creas, también para el fisioterapeuta es, a ver, chécate la manera en que tú le puedas ayudar para bajar ese escalón, y no, a veces no funciona la primera, y a veces yo también estoy así como que, eso es algo, una parte difícil porque dices tú de que ves así la casa y dices, ¿cómo le puede hacer para que pueda bajar el escalón? Y sí, se puede y se logra. Claro, y fíjate, ahorita me decías eso de, entonces sí es bien importante lo que haces tú y podría ser como un enfoque diferente, el tema de la rehabilitación a domicilio. Exacto. Porque hoy voy a poner un ejemplo así como que a lo mejor un poco burdo, pero a mí me pasa, o no sé si les ha pasado o te ha pasado, que a lo mejor como que te sientes enfermo, pero vas con el doctor o entras a la clínica y como que te sientes mejor. Sí. Inclusive antes de que te pasen de que a checar, ¿no? Es como un efecto psicológico. Placebo. Exacto, ¿no? Entonces a lo mejor yo me puse a pensar en eso ahorita que decías de la chava que te tocaba que no. O sea, yo llego y como que siento como que se va a empezar a mover eso. Sí. Pero también es, por ejemplo, decías tú y sí es cierto, el tema de que no sé, yo iba a un centro de rehabilitación y a lo mejor como que los espacios estaban más adaptados, diseñados y por eso se me hacía más fácil. Y yo salía súper convencido de, ya pude, ya por fin. Pero llego a mi casa, como dices tú, y dices, híjole, aquí. Sí, esa es la bronca, exacto. Pero entonces es más jales para ustedes porque no es nada más que, bueno, lo acompaño, pero también es, bueno, pienso cómo adaptar o cómo hacer que él vaya más allá de ese obstáculo. Exacto. Que incluso a veces las casas de los pacientes no ayudan, pero tú dices, no le voy a pedir al paciente que tumbe el piso, que mueva el escalón, entonces es, ok, ¿cómo le puedes hacer? Teniendo esto, o sea, esto, precisamente como tú dices, o sea, teniendo este escalón, teniendo este pasillo, ¿cómo le puedes hacer tú sin hacer como el mayor gasto posible, ¿no? El mayor, sí, o sea, invertirle en, mover esto, mover lo otro, ok, no, simplemente cómo le puedes hacer con lo que ya tienes y en cómo te encuentres. ¿Y cómo manejan, por ejemplo, el tema? Porque a lo mejor cuando un fisioterapeuta me acompaña como que a mi entorno, a mi casa y todo, y a lo mejor me dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a pasar este escalón, por ejemplo. Yo sé que tengo a esa persona conmigo. Claro. Entonces a mí me da como un sentido de seguridad. ¿Cómo manejan ustedes, por ejemplo, el tema de, bueno, sí, yo estoy contigo, bueno, sí, hacemos una rehabilitación aquí cerca de tu entorno y todo, pero pues no siempre voy a estar. El tema es, no voy a estar contigo, voy a enseñarte a hacerlo. Sí, claro. Es que, mira, también depende mucho de cada persona porque
uno trata de ganar esa confianza con el paciente, de decir, ¿sabes qué? Hazlo, aunque tú como terapeuta no estés presente, ¿no? Yeah. Entonces, luego yo les comento, ok, aunque no estés presente, o sea, trata de practicarlo, ¿no? Entonces, yo trato de enseñarle todas las herramientas al paciente cuando estamos presentes para que lo puedan hacer en casa. Ya. ¿Verdad? Para que lo puedan hacer solos sin nosotros, pues, tener la seguridad de que lo va a hacer bien, ¿verdad? De que no va a ocurrir algún accidente, de todo eso, ¿no? Entonces, lo primero es tú darle las herramientas al paciente para que se pueda desenvolver en casa, o bien, en casa, darle la seguridad. Claro, no siempre estar así... Yeah. Tanto sobre él. Pero como que es independencia con ayuda, ¿no? Exactamente, es independencia, es practicarlo y después, a ver, tú solito, a ver, hazlo tú. Entonces ya, ¿verdad? Darle todas las herramientas al paciente. Y entonces, como te decía Aldo, es cuando te encuentras, cuando un paciente te dice, ¿sabes qué? Mi peor o mi mayor barrera está dentro de mi domicilio. Entonces, ahí lo que tú haces es, primero... Obviamente el terapeuta va a domicilio. Claro. Y entonces, ok, vamos a ir al escalón que no puedes bajar. Ok, vamos a hacerlo, lo repites, vas a poner tu mano aquí, vas a poner tu mano acá. Obviamente también es chamba del fisioterapeuta decir, ¿cómo le voy a decir a mi paciente que lo haga? Y entonces una vez que sale, es, ok, hazlo tú solo. Yeah. Hazlo tú solo. Y después dices, ok, yo por ejemplo digo, vas a hacerlo en la semana tú solo. Y a veces le digo al familiar, si puede estar usted como precaución, las primeras veces, cualquier cosa, pues ahí hay una ayuda y después poco a poco. Pero también depende mucho del paciente, porque incluso hay pacientes que a veces el familiar me dice, es que nada más vienes tú y nada más se mueve cuando vienes tú y ya después no hace nada en toda la semana. Esto también depende mucho de cada paciente. Que ellos digan, ¿sabes qué? Ya me enseñó mi terapeuta, lo voy a hacer todos los días hasta que me salga. Y hay unos que dicen, no, por miedo no lo hago. Entonces, depende mucho de cada persona. Claro, y eso acabas de tocar un punto bien importante que también yo quería como tocar. O sea, pues es una relación ya sea fisioterapeuta y luego el paciente o la persona que tiene algún tipo de situación, discapacidad. O sea, hay un punto en donde ustedes ya no pueden hacer nada más. Totalmente. También tiene que ver la cooperación de la persona. Sí, claro, claro. Pero... ¿Cómo ustedes motivan? ¿O hay como unas técnicas solamente de motivación? ¿O nada más es si realmente la persona está motivada lo suficiente, él va a seguir? Pues obviamente, primero que nada, si ocupa un profesional como psicología, todo eso, siempre decir, oye, hay que ir con psicóloga, todo esto, para, no sé, este proceso si estás viviendo un duelo, en cuanto al duelo con la discapacidad que estás adquiriendo, que acabas de adquirir o que acaba de suceder. Sí. Eso es uno muy importante, pero lo que yo siempre hago es, incluso cuando las licenciadas empezaron a trabajar conmigo, sí. Yo lo primero que les dije, ustedes en cada ejercicio van a animar al paciente. Okay. O sea, de que, ok, 1, muy bien, 2, vamos, tú puedes, 3, esto. O a veces yo les digo a las chicas, a las terapeutas que, sí. Ok, si ves que el paciente no lo está haciendo bien, es como, ok, está muy bien así, pero vamos a hacer una corrección. Yeah. Entonces, no hay que desanimar de que, no, así no es, lo estás haciendo mal. No, o sea, siempre hay que buscar la manera de alentar, porque yo siempre les digo, o sea, no sabes el día que está teniendo el paciente y todavía que tú te pongas como, no, lo estás haciendo mal, así no es, ¿por qué te salió la vez pasada y ahorita no? Eso, evitar cosas negativas. Aquí sí, o sea, la terapia siempre se viene a crecer y siempre se viene a aprender cosas. Entonces, obviamente, como tú dices, siempre echar porras, siempre animar, siempre, y si no, pues una psicóloga, un psicólogo, ¿verdad? Eso también es súper bueno. Súper. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, el tema de los entornos o los escenarios, por ejemplo, no es lo mismo en un centro de rehabilitación, a lo mejor tienen ustedes como diferentes herramientas que les ayuda como a simular diferentes partes y todo, o inclusive cuando tú vas de que a domicilio lo trabajas con lo que tiene la persona en su casa o cerca de, pero por ejemplo, ¿cuál es tu pensamiento en el tema de a lo mejor lo muevo más de entorno, me voy a un parque, me voy a tal parte? Claro, sí, de hecho nos hemos ido, ahí tengo videitos con pacientes de que
bueno, ya caminas en tu casa, pero necesitamos más espacio, vámonos al parque. Y ahí nos vamos de que mi paciente en silla de ruedas y yo voy atrás así con las muletas o con el andador y, ok, a partir de aquí, dale tú solo. Vamos a caminar y vamos a aguantar. Incluso, por ejemplo, ¿sabes qué? Caminadora. Vamos a caminar, súbete a la caminadora y yo te ayudo. Y es desde fisioterapeuta, agáchate, muévele los pies, asiste, le ayuda, el familiar está atrás por si se cae. Entonces, son muchos aspectos, pero sí, claro, o sea, es importante que incluso yo les digo, bueno, si ahorita en la terapia no quieres salir al parque, o sea, ok, lo hacemos en casa, pero mañana o al ratito si puedes salir y decirme cómo te desenvolviste o decirme qué es lo que tú notas que son tus barreras al momento de salir, lo trabajamos la siguiente sesión, ¿verdad? O ¿sabes qué? Voy al baño, fui al baño en una fiesta y en la terapia súper bien, pero cuando fui al baño estaba en la silla de ruedas y ¿cómo le hago para pararme y subirme el pantalón si no me puedo parar y estoy en silla de ruedas? ¿Cómo le hago para subirme el pantalón? Yeah. Entonces, de esas cosas tan pequeñas que suceden afuera, que a veces en la terapia física tú te enfocas en una cosa, pero hay otras problemáticas que el paciente vive. Por ejemplo, subirte el pantalón en silla de ruedas. Ok, sí. Entonces, como te comento, quítatelo en la terapia, el pantalón, y póntelo. Quítatelo, póntelo, póntelo. Y así estamos hasta que ayer salí, ya me subí el pantalón. O sea, sí, cierto, esto que tocas es bien importante porque por lo menos yo... ahorita que decías esto, yo me pasé muchísimos años diciendo, bueno, no, una terapia física me decían, me van a estirar o me van a hacer esto. Sí. Pero en realidad, desde tu punto de vista y perspectiva, engloba todo, ¿no? Sí. Engloba qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, lo más mínimo que ayuda a la autonomía de la persona, ¿no? Claro. Y desde vestirte, o sea, sí. Desde vestirte. Es un poco como se le dice terapia ocupacional, pero incluso lo podemos practicar, o sea, porque a veces el paciente me dice, no puedo tomar agua porque cuando tomo agua estoy temblando porque no tengo fuerza en el abdomen, no puedo simplemente levantar mi mano. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ok, vamos a fortalecer el abdomen y vamos a practicar como si estuvieras tomando agua. Aguántame ahí, no tiembles, dale, hasta que ya después es un reto totalmente superado. Y luego después en las terapias, ¿te acuerdas cuando no podía ni tomar agua? Sí pasa, te digo. Entonces, siempre es devolverle la autonomía al paciente en todos sus aspectos. No solo es, llegas, te conecto, te doy tus estiramientos y bueno, que te vaya muy bien. No, o sea, es como te comento, o sea, ¿qué batallas? O sea, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que se te dificulta a ti? Subirme el pantalón, tomar agua, cosas... súper básicas. Exacto. Pero tú dime, ¿cómo no se pueden ver eso? Exacto. Muchas veces, no sé, como que lo tomamos por hecho, ¿no? Como claro. Que te vas por lo macro, lo que realmente... Sí, porque llegas a la terapia y ves al paciente vestido. Ajá. Y dices, pues se puede vestir. Asumes que se puede vestir. Ajá. Pero luego después el paciente te dice, es que salí y no fue mi hermana, entonces mi hermana es la que siempre me viste, la que me sube el pantalón, entonces ahora que fui sola, no supe cómo hacerle, Génesis, ¿cómo le hago? Ah, bueno, eso no me lo habías dicho, entonces vamos a practicar eso. Entonces parte de la terapia también es escuchar al paciente, ¿no? Sí, totalmente, escuchar sus necesidades. Es lo que te digo, todos tenemos diferentes objetivos y diferentes necesidades. Todos. Sí. Bien, y en esa parte que decías tú, por ejemplo, en el tema de las diferentes necesidades y el tema también de salir a diferentes partes y aprovecharlas, ¿cuál es o sea, tú desde el punto de vista de rehabilitación y los espacios, cómo los usas? ¿Cómo ves tú el tema de, pues ahora sí que la ciudad y la accesibilidad, el tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Uy, no, pues, ¿qué te diré? Pues la verdad, todos, bueno, ¿qué te podré decir a ti? Tú sabes lo que hay en los espacios de México, incluso de repente veo ahí la rampa. Ajá. Y la hielera del Oxxo ahí enfrente. Y digo, bueno, ¿cómo el paciente quiere que, o sea, está la rampa, qué bueno, pero ponen ahí otra barrera. Exacto. Ponen ahí otra cosa. Incluso, como me comentabas, ¿no? Que me decías, yo encontré esta rampa y dije, ¿cuánto que no pasó? Hasta tú mismo dijiste, no voy a pasar. Y sí, te fuiste para atrás. O sea, es lo que te digo, o sea, como tú me comentaste un día, ¿no? Uh-huh. Si el mundo se hiciera para personas con discapacidad, todos nos podríamos mover. Todos estaría... No, nadie tendría problema, ¿no? Entonces, siento que falta... mucha cultura en cuanto a saber cómo abordar esto en cuanto a la fisioterapia con el paciente y saber que todos necesitamos y también las barreras que pueden existir,
con simplemente trasladarte, con moverte, todo eso que puede haber. Y que incluso, o sea, yo le comento a pacientes, ¿qué pasa si tú estás en silla de ruedas Sí. y quieres ir a un local y hay puras escaleras? Uy, no. Ajá. Pues no. Claro. Y entonces yo después me puse a pensar, ¿por qué hay plazas con segundo piso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no todas las hacen de un piso? Eso nos... Sí, o sea, ¿por qué? O sea, es lo que... o sea, y entonces me comentaba mi paciente, o sea, yo agendo y es en primer piso. Ya, lo primero. Es en primer piso, hay estacionamiento para yo poderme estacionar y bajar mi silla. Sí. Todo ese tipo de cosas que no, y que incluso cuando yo busqué el local, yo le comentaba a Chuy, Sí. no podemos buscar un segundo piso. No, pues no. ¿Cómo? No podemos buscar un lugar que no haya espacio. Sí, claro. Por ejemplo, y todo eso que mencionas, sí es cierto. Entonces, ¿tú cómo ves? Estamos muy retrasados en el tema de accesibilidad y espacio. Pues ahí dime tú. O sea, ¿Tú cómo lo ves? Porque yo te diría que sí, pero pues realmente esas barreras, digo, yo te puedo decir que sí, porque yo lo veo y yo a veces digo, ¿cómo lo haría una persona, alguno de mis pacientes, si está en este medio? O sea, yo a veces me paro en el medio de lo que quieras, quiero un local, digo, ¿cómo? Aquí no cabe una silla de ruedas. Pero bueno, tú lo vives día a día, ¿qué te puedo decir? O sea, tú sabes las necesidades que hay aquí en México. No, pues claro. Pero yo te decía ahorita hace ratito que, no sé, para mí el tema, por ejemplo, no quiero decir que todo sea cuestión de enfoque, porque hay realidades como lo que vive tu compañera, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, yo trato de ver, bueno, son como pequeños retos que yo debo de sobrepasar todos los días, porque es una realidad que, como dice aquí mi buen compañero Bobby, la ciudad no está hecha para personas con discapacidad. Yo dije la vez pasada que la ciudad debería adaptarse a las personas, no las personas a la ciudad. Claro. ¿Verdad? Pero mientras tanto, mientras eso pasa, mientras hacemos un cambio poquito a poco, hay que ver el lado bueno. Desde mi perspectiva hay que ver, bueno, sí. cómo esto me puede ayudar, o cómo esto, no sé, qué puedo aprender o qué puedo desarrollar utilizando este espacio en específico. Claro, totalmente. Y como tú me lo mencionaste, oye, ya dije, me voy a ir caminando y yo hasta te dije, las banquetas están horribles, o sea, a lo mejor una banqueta tú puedes caminar súper bien, pero incluso, o sea, dices, tú ves el pozo y dices, ¿cómo le voy a hacer? Pero como tú me dijiste, yo dije, es un reto más. Sí, es un reto. Si esto si esto lo logro, a la siguiente que me toque, ya sé que me voy a poder ir caminando porque ya lo logré. Sí. Entonces ya, como tú dices, check, ese reto, check. Sí, o sea, sí te digo, es innegable que hay como que cosas que se pueden mejorar, pero pues te digo, para mí el enfoque, si es positivo, es muchísimo mejor. Claro. Pero, por ejemplo, mi mamá cuando le dije, me fui caminando desde el café hasta allá, ¿cómo se te ocurre? No sé qué, bla, bla, bla. Había carros, y yo batallé, por ejemplo, ves que su local está como que en una avenida. Sí, concurrida. Entonces, cuando yo literalmente llegué ahí y estaba a unos pasos de la clínica, estaban pase todos. Sí. Y yo les hacía así... Claro. Me tardé como 5 minutos, pero dije, yo voy a cruzar la calle yo solito. Sí, ¿no? Súper bien. Entonces, al final es eso, ¿no? Y como tú dices, no me puedo esperar a que la ciudad cambie por mí. Sí. Lamentablemente, como dices tú, no debería, como dices tú, pero dices tú, me tengo que adaptar y eso es lo que vamos, o sea, tengo que tener mi independencia. Sí, yo creo que es eso, es adaptarse, pero sí al mismo tiempo hacer algo para que las generaciones que vienen después de nosotros no tengan que pasar por eso. O si van a pasar por eso, menos que ahorita, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues sí. Y también, pues no sé qué opinas tú. Yo te quería preguntar, por ejemplo, más o menos ahí como para ir cerrando unas últimas 2 preguntitas. ¿Qué le dirías a las personas, por ejemplo, que están considerando la rehabilitación física como un medio para mejorar su vida, o que a lo mejor apenas han tenido este accidente y que necesitan ese push de parte de un profesional como tú? ¿Qué le dirías a esas personas que están considerándolo, pero todavía no toman ese primer paso? Claro, pues yo les diría que la fisioterapia trae muchas ventajas, que no es la primera ni la única persona que está pasando por eso.
que hay mucha gente que le puede aconsejar, que está pasando por lo mismo o que pasó por lo mismo que está pasando. Entonces, la fisioterapia te puede regresar esa independencia que tú quieres, esa independencia y esas ganas y esa motivación que sientes que a lo mejor has perdido. Uh-huh. Entonces, yo lo que podría decirte que la terapia es lo mejor que vas a poder invertir porque te va a regresar tu independencia, te va a regresar tu estado de ánimo, vas a sentirte motivado, porque siento que por el tiempo que yo he llevado trabajando aquí, o sea, tengo pacientes que me decían, es que yo ya no tengo motivación. Okay. Yo ya no tengo esas ganas, yo ya no tengo... Y claro que hay mucho que puedes ganar, mucho que se puede ganar. Uh-huh. Entonces, que tu mente no sea lo que te impida avanzar. El primer obstáculo. Exactamente, ¿no? Porque no se puede desarrollar muchísimo. Siempre, sea por lo que estés pasando, hay una opción para desarrollarte y hay que ganar. Hay algo que ganar, siempre. Súper bien. Y bueno, ¿qué sigue para Génesis y qué sigue para Fisiogénesis? Pues seguir aprendiendo, seguir motivando a la gente que tome rehabilitación física, que siempre va a ser necesario. No necesitas sentirte súper mal para acudir a rehabilitación. Puede ser preventivo también. Y pues seguir aprendiendo, seguir creciendo y pues poco a poco empezar a cambiar este pensamiento de no ocupo rehabilitación, ¿para qué si estoy así? ¿Para qué si estoy así? Ir cambiando poco a poco cada cierta población, aunque sea uno, con generar un cambio, eso me doy por bien servida. Y ustedes siempre dicen eso, ¿no? Como que sea uno. Con que sea uno que sepa la importancia. Uh-huh. Con eso está excelente, porque cambiaste la vida de esa persona y la cambiaste en mucho, o sea, mucho porcentaje, mucho. Entonces, no nada más cambiaste que le aumentaste el estado de ánimo, lo aumentaste en que ya sale de su casa y ya trabaja. Ya. Yeah. Entonces, es todo. O sea, es un cambio sustancial, sí. No es un cambio realmente. No, o sea, es un gran cambio. Entonces, pues eso, provocar un cambio en la sociedad, que vean la importancia de la fisioterapia, uh-huh. Seguir aprendiendo y seguir creciendo. Súper. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias por el espacio, gracias por participar aquí. Muchas gracias por invitarme y espero que esto les haya gustado. Por supuesto. Si quieres decirle a la gente cuáles son tus redes sociales, dónde los pueden encontrar. Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram como Génesis Fisio o en Facebook como Fisiogénesis. Nos ubicamos en Zona Tec, Luis Elizondo 205, Colonia Altavista. Para cualquier tipo de rehabilitación, pues ahí los esperamos. Y si dicen que vienen por parte de este podcast, pues ahí les hacemos un descuentito. Muchísimas gracias. Esto no me había esperado. Sí, no, claro. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Y recuerden, una condición no te define, te acompaña. Hasta la próxima.